El primer átomo que vamos a estudiar es el átomo más simple, de hecho es un conjunto de átomos que podemos estudiar con este modelo que vamos a ver, que es el átomo de hidrógeno o átomos hidrogenoides. Muy probablemente algunos de ustedes en cursos previos ya lo resolvieron, lo vamos a hacer con bastante cuidado. Entonces, en nuestro programa podemos escribir un hamiltoniano para el sistema. Para eso, en este caso, echamos mano a un modelo clásico donde tenemos un núcleo con una masa M mayúscula y una carga ZE. Z es entonces el número atómico de ese núcleo y puede ser diferente de 1. Entonces podemos tratar iones hidrogenoides. Con este mismo modelo, el electrón tiene una masa M minúscula y una carga menos E. Entonces estamos ya suponiendo los signos y demás de la carga y están separados una distancia R. Y una de las cosas que suponemos que ustedes ya hicieron en varios cursos de mecánica sobre todo, es que ustedes ya aprendieron a reducir este problema de dos partículas que interactúan solo entre ellas al problema de una partícula de masa reducida mu, donde la expresión para la masa reducida, una de esas expresiones, es una simple, en un potencial que está dado por la energía potencial de interacción electrostática entre estas dos partículas. Entonces, el hamiltoniano lo podemos escribir sin mayor problema, es el término de energía cinética de esta partícula ficticia de masa mu, y la energía potencial es la energía potencial de Coulomb. Y entonces, si ya tenemos el hamiltoniano, nos podemos preguntar si podemos obtener la función de onda de este sistema, el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno en particular, lo que tenemos que poner aquí sería, por decir, si la carga es efectivamente un protón, tendríamos que poner aquí la masa del protón, aquí la masa del electrón. La carga del protón es Z igual a 1 y entonces ya tenemos todo lo demás. Ahora, en este potencial central, ustedes también ya lo han visto en cursos de mecánica, pero es un potencial que depende de la coordenada radial, de la distancia entre el electrón y el núcleo. Entonces, esto nos dice, pues, escriban el laplaciano usando las coordenadas naturales del problema, que son las coordenadas esféricas. Entonces es un ejercicio que seguramente ustedes hicieron en algún curso de matemáticas, de escribir el laplaciano en términos de r, teta y phi. Entonces ya no voy a hacer esta derivación. Se hace en otros cursos y lo vamos a tomar así. El laplaciano es entonces esta expresión. Tiene las derivadas respecto a la coordenada r, la derivada respecto a la coordenada teta y la derivada respecto a la coordenada phi. Y entonces tenemos que resolver la ecuación de Schrödinger, donde este laplaciano actuando sobre la función psi más un término de potencial que depende de r debe ser igual a la energía del sistema multiplicado por la misma función. Bueno, vamos a proponer una solución de la ecuación de Schrödinger que es separable en las coordenadas r, teta y phi. Entonces, en particular, la función de onda que vamos a proponer, u de r, teta y phi, la vamos a escribir como una función r mayúscula que solo depende de r,
multiplicada por una función y que solo depende de los ángulos teta y phi. Bueno, sustituimos esto y hacemos lo normal de separar las dos ecuaciones. Esto es, juntamos, hacemos el álgebra, ponemos de un lado todo lo que depende de R y del otro lado todo lo que depende de teta y de phi, y decimos que la única manera en que dos funciones, una que solo depende de R o una que solo depende de teta y phi, sean iguales, es que las dos sean iguales a una constante. Esa constante de separación la llamamos menos lambda cuadrada, ahorita va a aparecer por aquí. Y eso me permite resolver o proponer dos ecuaciones. Una que va a ser la que satisface la función radial, ¿sí? Que es básicamente este término de Laplaciano. Les recuerdo que tiene el menos h cuadrado entre 2 mu. Todo lo demás es este pedacito. Más aquí estoy poniendo el potencial radial, que va a ser el potencial de Coulomb. Entonces aquí lo dejo. Y aquí la lambda cuadrada es la constante de separación. Les digo menos lambda cuadrada y va a aparecer un 1 sobre r cuadrada al momento que quito la dependencia en R, pues, de la función y de teta y de phi. Y esto debe ser igual a la energía multiplicada por la función R mayúscula. Hagan el álgebra para ir de la ecuación de Schrödinger a esta ecuación radial. Está también hecho en las notas. Y también se obtiene al mismo tiempo la constante de separación lambda cuadrada me dice que, que hay una ecuación angular que debe ser satisfecha por la función y de teta y de phi. Y esa ecuación angular entonces va a estar dada como menos h cuadrada. Aquí la constante de separación es lambda cuadrada, les recuerdo. Estoy dejando la h cuadrada por razones que vamos a ver en un momentito. Pero entonces me queda menos h cuadrada por el operador diferencial en teta y phi del Laplaciano, actuando sobre la función y, es igual a h cuadrada, lambda cuadrada, insisto, la constante de separación era menos lambda cuadrada, por la misma función y. Y entonces es importante que noten que aquí esto va a ser válido independientemente de qué potencial BDR pongo aquí. La única condición es que solo dependa de la coordenada R, que no dependa de teta y de phi, el potencial. Entonces, a final de cuentas, resolver la ecuación de Schrödinger es resolver al mismo tiempo estas dos ecuaciones diferenciales. En particular, vamos a empezar por la ecuación angular, porque nos sirve para describir no nada más la solución del átomo de hidrógeno con un potencial de Coulomb, sino nos sirve para muchos más problemas. Y entonces, para la parte angular, en lugar de resolver la ecuación diferencial, algo que muy probablemente algunos de ustedes hicieron con todo detalle, vamos a proponer una solución por un método algebraico. Es increíblemente general y nos permite entender mucho sobre el momento angular en mecánica cuántica. Entonces, una de las cosas que ustedes van a demostrar en la primera tarea de esta clase es que podemos escribir las componentes x, y, z del momento angular. Les recuerdo, el momento angular L como vector es menos IH barra R cruz gradiente. Y entonces ustedes pueden demostrar de esa definición que puedo escribir las componentes Lx, Ly y Lz, pero en términos de las coordenadas teta y phi.
Entonces, lo van a hacer en la tarea, es relativamente simple y directo, no tiene mayor chiste. Y no lo vamos a hacer aquí, pero si ustedes toman 2 veces L, esto es L seguido de L, X, LY seguido de LY, y después LZ seguido de LZ, y suman LX cuadrada más LY cuadrada más LZ cuadrada, ustedes pueden demostrar que entonces como operador, ¿sí? El operador de cuadrado de momento angular, que es esta suma, ¿sí? Conste, al momento que aplican a este mismo, pues hay que tener cuidado de las derivadas, ¿sí? Aquí estoy viendo que no estoy siendo muy consistente en cuanto a que estas fees deberían de ser esta fee también, ¿sí? Ok, bueno. Bueno, entonces lo que digo es que ustedes pueden demostrar que si toman el X aplicado por 2 veces, el Y aplicado 2 veces y el Z aplicado 2 veces, que la suma va a estar dada como menos h cuadrada por término, este término entre llaves, que es justo la parte del hamiltoniano, la parte angular del laplaciano. Entonces, lo que queremos resolver la ecuación angular es la ecuación de eigenvalores del cuadrado del momento angular. La escribo aquí. Entonces lo que tenemos es que L cuadrada aplicada a la función y que yo quiero conseguir es igual a h cuadrada por lambda cuadrada y por y, por la función y, esa ecuación de eigenvalores. La h que aparece aquí y que aquí ya no pongo, me dice que h barra, es la unidad natural para medir momentos angulares y que lambda entonces, ahorita espero que sea una cantidad del orden de la unidad, pues. Ok. Ahora, en esta solución de la ecuación angular me conviene estudiar las propiedades de estos operadores de momento angular. Entonces, una de las cosas también que ustedes pueden hacer, muy seguramente ya lo hicieron en un curso de mecánica cuántica, es que los operadores Lx, Ly y Lz satisfacen estas relaciones de conmutación. Para demostrarlo es muy directo. Si usan las expresiones no en términos de teta y phi, sino en términos de x, y y z, y px, py y pz. ¿Sí? Pero es relativamente fácil entonces demostrar que el conmutador de Lx con Ly es IH barra por Lz, y cuando hago permutaciones de los índices, permutaciones cíclicas, obtengo las relaciones de conmutación equivalentes para Ly, Lz y Lz y Lx. También, y esto es igual de fácil de demostrar, es que Lx conmuta con L cuadrada, Ly conmuta con L cuadrada y Lz conmuta con L cuadrada. Entonces, por lo que vimos en el repaso de mecánica cuántica, sabemos que podemos conocer o preparar un sistema cuántico con un valor exacto del cuadrado de momento angular y una de sus componentes, solo una porque las componentes entre sí no conmutan. Vamos a ver que por la forma que tiene el operador LZ, conviene pensar que prepara el sistema en una eigenfunción de L cuadrada y de LZ. Entonces, por ahora voy a seguir, voy a construir las soluciones de este conjunto de dos
operadores que conmutan entre sí. Bueno, para ello necesitamos definir los operadores. L más, que va a ser igual a la suma de Lx más ILY. L menos, que es la diferencia Lx menos ILY. Y usando las relaciones de conmutación que tengo acá arriba, es también muy fácil demostrar que L cuadrada conmuta con L más y L menos. Está bien fácil porque L cuadrada conmuta con Lx y conmuta con Ly y luego entonces el conmutador de L cuadrada con cualquier combinación lineal de Lx y Ly también es cero. ¿Ok? Entonces está bien fácil. Con estas de acá abajo demuestro estas de acá en un renglón. Y estas de acá hay que hacer un poquito, pero no mucho. Demostrar que el conmutador de LZ con L más o L menos me da H barra y con doble signo, más y menos. El más lo uso con el más en toda esta expresión y el menos lo uso con el menos en toda esta expresión. Entonces el conmutador de LZ con L más menos es más menos H barra por el mismo operador L más y menos. ¿Ok? Esto los vamos a usar en un ratitito. ¿Ok? Bueno, podemos con esto analizar las propiedades de las eigenfunciones de momento angular. Entonces, supongamos que tenemos una de estas eigenfunciones. La denotamos por y lambda m, donde lambda es la que se refiere al cuadrado de momento angular y m es la que es del número, el eigenvalor, que se refiere a la proyección LZ. Entonces, ¿qué quiere decir que esto es una eigenfunción del cuadrado de momento angular y de LZ? Pues quiere decir que si aplico L cuadrada a esta función, voy a tener, insisto, la unidad natural es H cuadrada, aquí la pongo, por el cuadrado de este numerito que me da el eigenvalor, lambda cuadrada, por la misma función. Y lo mismo con LZ. LZ aplicado a Y, el lambda M, va a ser H barra por M por Y de lambda M. Entonces, estas propiedades son las que satisface esta función. Conste que todavía no la conozco, pero sé que debe de satisfacer esto. De hecho, voy a usar esto para obtener la función. Ahora, vamos a actuar con, vamos a decir, L más sobre esta función. Entonces, ¿cuál es el efecto de actuar con L más sobre Y lambda M? Bueno, ¿qué quiere decir el efecto de actuar? Quiere decir que le va a hacer L cuadrada y LZ a esta nueva función que obtengo de aplicarle L más a esta de aquí. Entonces, aplico L cuadrada a el resultado de actuar con L más sobre Y lambda M. Bueno, pero aquí en lugar de actuar hacia la izquierda, lo que puedo hacer es usar las relaciones de conmutación. Yo sé que L más y L cuadrada conmutan, entonces puedo poner L más antes de L cuadrada. Yo sé L cuadrada que le hace a la función Y, pues aquí está. Saca un H cuadrada, lambda cuadrada y la L más, pues ahora vuelve a actuar sobre Y lambda M. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces la función L más por Y lambda M también es eigenfunción de L cuadrada
con el mismo eigenvalor h cuadrada lambda cuadrada. Esto quiere decir que esta función es eigenfunción de este operador con este eigenvalor. Ahora aplico LZ a esta misma función, L más de y lambda m. Bueno, el conmutador de LZ y L más no es cero, no conmutan, pero sí sé que el conmutador LZ, L más menos L más LZ es igual a HL más. Entonces puedo usar esa relación para escribir este producto, esta acción de los dos operadores en este orden. La puedo escribir como H barra L más L más LZ aplicado a la misma función. Y ahora aplico esta segunda relación. LZ ya está actuando sobre Y lambda M. LZ actuando sobre Y lambda M es H barra M por la misma Y lambda M. Entonces aquí tengo una M. Aquí tengo L más y L más. Entonces a final de cuentas puedo poner L más actuando directamente sobre Y lambda M. Y me queda H barra por M más 1. Entonces, esta segunda relación me dice que la función L más Y lambda M es eigenfunción de LZ. Su eigenvalor es H barra M más 1. Quiere decir entonces que con el operador L más obtengo una nueva función que es eigenfunción de LZ, pero que su eigenvalor creció en una unidad de H barra. ¿Ok? Si ustedes hacen un cálculo similar, pero ahora con L menos aquí, L menos, y aquí L menos, y aquí L menos, van a ver que este signo cambia. ¿Sí? Este signo cambia, perdón. Y entonces lo que voy a tener es una eigenfunción también de LZ y de L cuadrada, pero con eigenvalor disminuido en una unidad de H barra. Entonces con L menos obtengo una eigenfunción con eigenvalor de LZM menos 1. Entonces, a estos operadores, por eso se les llama operadores escalera, si tengo una función con L más, puedo obtener más funciones con eigenvalores M que van creciendo en una unidad, yendo para arriba, y con L menos puedo decrecer el valor de M en una unidad de H barra. ¿Ok? Por eso se llaman entonces L más y L menos, se llaman operadores escalera. ¿Qué valores puedo poner para lambda y para M? Bueno, estas relaciones que acabamos de obtener nos sirven para saber qué valores posibles de lambda y M satisfacen estas relaciones. Para empezar, podemos calcular la norma de una de estas nuevas funciones. Por ejemplo, L más por Y lambda M. ¿Cuál es la norma? Para empezar, sabemos que su norma quiere decir la integral del cuadrado de la función sobre la esfera unitaria. Entonces es la unidad de ángulo sólido, el elemento de ángulo sólido, ¿sí? Les recuerdo, seno de teta de phi, ¿sí? Esto al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, esto que quiere decir es el complejo conjugado de esta función multiplicada por la misma función.
Pero sabemos que el complejo conjugado de este operador actuando sobre la función lo puedo escribir como el complejo conjugado de la función por el complejo conjugado del operador que estoy considerando. Y el complejo conjugado de L más es L menos. Entonces, esta norma es la función original por el producto de L menos por L más actuando sobre la misma función. Y después esto lo tengo que integrar sobre la esfera unitaria. Hagan la cuenta, este es bien fácil, L menos por L más. Ustedes pueden demostrar usando propiedades de los operadores Lx, Ly y Lz. Ustedes pueden demostrar que esto es Lx al cuadrado más Ly al cuadrado y menos el conmutador menos i o algo así, o más i por el conmutador de Lx y Ly, que da un menos ILZ. Entonces, esto de aquí ustedes lo pueden demostrar muy fácilmente. Ahora, la suma Lx cuadrada más Ly cuadrada, pues es el momento angular cuadrado, L cuadrada, menos la componente que no está aquí, que es Lz al cuadrado. Entonces, Lx al cuadrado más Ly al cuadrado lo escribo como L al cuadrado menos Lz al cuadrado. Esta la dejo igual. Y sé lo que hace L cuadrada y Lz sobre la función. L cuadrada me saca un lambda cuadrada por h cuadrada. Lz al cuadrado me saca un m cuadrada por h cuadrada y Lz saca una m por h. De tal manera, y después la integral sobre la esfera unitaria del cuadrado de la función y, supongo que está normalizada, me da un 1. Entonces, la norma de la nueva función es h cuadrada por lambda cuadrada menos m cuadrada menos m. ¿Ok? Y esta cantidad, lambda cuadrada menos m cuadrada menos m, tiene que ser mayor o igual que 0. Si ustedes, en lugar de hacer esto con L más Y lambda M, lo hacen con L menos, van a obtener una igualdad que es muy parecida, nada más que aquí van a tener L más, L menos, y lo que va a hacer es cambiar este signo, y entonces van a tener una igualdad, una desigualdad similar, que dice que lambda cuadrada menos m cuadrada más m también es mayor o igual que 0. ¿Ok? Bueno, ahora tienen esta desigualdad y esta desigualdad, entonces la suma también, saben que pueden sumar miembro a miembro, y entonces a la hora que suman las m se cancelan y les queda que lambda cuadrada tiene que ser mayor o igual a m cuadrada. Quiere decir que si ustedes tienen el valor de cuadrado de momento angular en unidades de h barra, que es lambda, esta lambda tiene que ser mayor o igual al cuadrado de cualquiera de sus proyecciones, cosa que es más o menos obvia, pero que ya demostramos formalmente. ¿Ok? Entonces, si fijan el valor de lambda, dicen, a ver, el valor de momento angular que estoy tratando, que ahorita vamos a ver qué valores puede tomar, está fijo, entonces m no puede ser mayor que la raíz de esa lambda cuadrada, o sea, mayor que esa lambda. Entonces tiene que haber un valor máximo y un mínimo de m. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico L más a esa función con máximo valor de proyección m? Pues por definición L más o por construcción L más le quiere subir en una unidad el valor de proyección.
Pero este es el máximo, entonces ya no lo puedes subir. Entonces, el único otro efecto que puede tener este operador, con este operador quiere decir cambia la función, actúa sobre la función, es la cancela, la vuelve cero. Entonces, aplicamos L más a esta función y esto debe de ser igual a cero, porque este es el valor máximo de proyección. Este de aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, si ahora le aplico L menos a esta expresión, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a obtener? Otra vez L menos seguido de L más, en este orden, pues, a la izquierda L menos, a la derecha L más, es igual a L cuadrada menos LZ menos H barra LZ. Factorizo y esto me queda entonces que h cuadrada, lambda cuadrada menos m cuadrada menos m, pero aquí la m es la m máxima, debe de ser igual a cero. Aquí lo pongo. Entonces aquí está otra vez. ¿Sí? Es esta misma expresión, pero en lugar de m pongo m máxima. Y esto tiene que ser igual a cero. La función no es cero. H cuadrada no es cero, puedo dividir entre estas dos cosas y me queda que lambda cuadrada debe ser igual al valor máximo de proyección de momento angular m máxima por m máxima más 1. Si ustedes toman el valor mínimo de m y lo llaman m mínima, ¿sí? Y hacen lo mismo ahora aplicando L menos, no pueden disminuir en una unidad el valor de proyección m mínima y hacen las mismas cuentas y van a obtener que lambda cuadrada satisface, debe ser igual a m mínima por m mínima menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces la misma lambda cuadrada debe satisfacer esto y esto. Y además, m máxima tiene que ser mayor o igual que m mínima. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay que resolver esto igual a esto. Y la única manera que puedo resolver, que puedo satisfacer al mismo tiempo estas dos, es cuando m mínima es igual a a menos al negativo de m máxima. ¿Sí? Si aquí ponen esto, les queda un menos m máxima menos 1, cancelan todos los signos menos y les queda la relación de arriba. Entonces, demostramos que hay un valor máximo y hay un valor mínimo de proyección, que en valor absoluto son iguales y que el mínimo es el negativo del máximo de proyección. Y a este máximo de proyección lo llamo L. Y entonces en lugar de usar lambda, voy a usar L para mi función. Entonces cambio la notación y en lugar de llamar y lambda m, voy a llamar y lm, donde ahora entonces lambda cuadrada, el valor del cuadrado de momento angular, el eigenvalor, es L por L más 1. ¿Ok? Por h barra al cuadrado, por supuesto. Y además, fíjense que también tengo que m mínima es menos L, m máxima es más L, y la construcción que he hecho con operadores escalera es que puedo ir desde menos L hasta más L en pasos de una unidad de h barra. Quiere decir que la separación entre menos L y L, que es 2L, tiene que ser un número entero.
Entonces, estas dos cosas bien importantes es que el eigenvalor h cuadrada lambda cuadrada ahora lo escribo como h cuadrada por L más 1 y además que este numerito 2L debe ser un entero. ¿Esto qué quiere decir? Que este L o L es un entero o L es un semi entero. ¿Ok? Bueno, seguimos con nuestro plan. Ahora vamos a buscar eigenfunciones, ahora sí, explícitamente del operador LZ. ¿Cuál es la dependencia en phi de esta función? Entonces escribimos, proponemos una separación de variables. Aquí ya no pongo los índices. Ahorita van a salir de manera natural los índices aquí. ¿Sí? Pero en general esta función teta mayúscula depende de L y de M, y esta función phi solo va a depender de M, ya no va a depender de L. ¿Ok? Entonces escribimos la función y como el producto de una función que depende de teta y otra que depende por una que depende de phi. Y decimos esto queremos que sea eigenfunción del operador LZ. Vamos al ejercicio de la tarea. LZ es menos IH barra parcial respecto del ángulo phi. Y entonces lo que queremos es qué función satisface función phi, porque a la hora que aplico LZ a esta función, a la función teta no le hace nada, a la función phi le saca la derivada total y me pregunto qué función satisface esto. Cancelo las H barras. El menos I lo puedo pasar del otro lado. ¿Sí? Y la función que satisface esta ecuación diferencial, que además es trivial, es la exponencial compleja. Entonces la función, las eigenfunciones de LZ son funciones de la forma e a la i m phi. Ahora, muy importante, ¿sí? Yo lo que quiero es que esta función me regrese el mismo valor si le doy una vuelta completa a la circunferencia en el plano, si quieren, XY. Entonces quiero que esta función regrese al mismo valor si a phi le aumento una circunferencia completa, o sea, 2pi. Entonces quiero que e a la i por 2mpi sea igual a 1. Y eso me dice que entonces m tiene que ser un entero. Entonces, si m es un entero y la distancia entre menos L y L es también un entero, esto implica que L tiene que ser un entero. Entonces, para que sean eigenfunciones de LZ, las funciones, estas y's que estoy buscando, deben de satisfacer que L es un entero y que M es un entero. Y ahorita vamos a ver los valores posibles de estas L's y M's, que tienen que ser enteros, los dos. ¿Ok? Ahora, también podemos encontrar una solución completa. ¿Cuál? Una de ellas se me ocurre la de máxima proyección. Esto es y L y M también igual a L. Acabamos de demostrar que la parte en phi es E a la I por este numerito, por phi. Y la función teta es la que sigue multiplicando. Entonces lo que quiero es obtener esta función teta que tiene el índice L, que quiere decir que el cuadrado es L por L más 1 por H cuadrada, y la proyección ML, la proyección M es igual a L. Bueno, esto que debe satisfacer, pues les recuerdo
que si yo le aplico L más a esta función, la debo de matar, la debo de volver cero. Entonces, L más aplicada a esta función me debe de dar cero. Bueno, ustedes pueden hacerlo y es bien fácil, ¿sí? Pueden escribir el operador L más en términos de teta y phi. Háganlo. Es Lx más ILY. Entonces, en el ejercicio de la tarea, tomen también Lx más menos ILY para obtener L más y L menos. Y ustedes van a obtener, bien fácil, que este operador L más lo puedo escribir como H barra E a la I phi por la parcial respecto de teta más I cotangente de teta parcial respecto de phi. Háganlo, bien fácil, bien fácil. Es una línea nada más sustituyendo. Y este L más, se lo tengo que aplicar a la función que tengo aquí. Ok. Bueno, aplíquenlo. Esta me da la derivada total de esta función, porque esta no depende de teta. Aquí a la hora que tomo la parcial respecto de phi de esta función, me da un IL, con este I cotangente, me da un menos L cotangente, multiplicado por la misma función, por supuesto. ¿Sí? Y fíjense que entonces puedo factorizar un E a la I L más 1 por fin con esta H barra. Entonces hagan las cuentas bien y van a ver que de aquí a acá no hay mayor chiste más que hacer las cosas con cuidado. Y la función que yo ando buscando, teta LL, debe ser solución de esta ecuación diferencial, pero ahora está realmente barata esta ecuación diferencial, porque es de primer orden, para empezar, ¿sí? Y además la puedo hacer. Esto paso dividiendo y se cancela el h barra y a la i l más 1 por phi. Entonces, la función teta es solución. Reescribo esta ecuación diferencial. Tengo de la diferencial de la función teta entre la misma función va a ser igual a cotangente, que es coseno entre seno, multiplicado por L, y multiplicado por d teta. Entonces, reescribí esta ecuación de esta manera para que se vea que se integra fácilmente. La integral de este lado es igual a la integral de este lado. Aquí me da el logaritmo de la función teta que ando buscando y aquí me da el logaritmo L por el logaritmo de seno de teta. Y entonces tomando antilogaritmos, tomando exponenciales, me queda que la función teta de LL de teta es seno a la L, a la potencia L de teta. Entonces, la solución en este caso particular fue bien fácil, fue seno a la potencia L del ángulo teta. Por supuesto, hay que tener cuidado porque tengo que pedir que esta función, una vez que pongo esto aquí, que esta función esté normalizada en la esfera unitaria. Entonces, eso quiere decir que el cuadrado de esta función, la parte en phi es bien fácil porque es e a la i L phi por e a la menos i L phi y esos dos se cancelan, entonces no hay que integrar más que d phi. Pero la parte en teta me queda seno a la 2L de teta por seno de teta por d teta. Ese seno de teta, ¿sí? Es el que me da el ángulo, la unidad, vamos, el elemento de ángulo sólido. Entonces hay que hacerlo con cuidado, hay que normalizar. Pero una vez que está normalizado, ya tengo la función. Y si ya tengo una función, YLL de teta y de phi, con
los operadores escalera con L menos, puedo generar todas las demás soluciones para ese valor de L. Aplico L menos y obtengo con proyección L menos 1. Entonces obtengo la función teta L menos 1 y así le puedo seguir hasta llegar a la función y L menos L. Bueno, entonces vamos a hacerlo, para algunos casos, digo, no hacerlo, sino presentar el resultado. Para algunos casos, a estos seguro ya los estudiaron en la clase de electromagnetismo, los conocemos como armónicos esféricos. Entonces, lo que tengo que hacer es eso. Acuérdense que la normalización es esta raíz para L más y es esta raíz para L menos, ¿sí? Y entonces de aquí yo puedo despejar, dividir entre las raíces para obtener las funciones con m para arriba y m para abajo. Importante que damos que L es un entero positivo, porque L es el que determina el cuadrado de momento angular. Entonces, L puede valer 0, 1, 2, etcétera. Es un entero mayor o igual que 0. Y la M va a estar entre menos L y L. ¿Ok? Puedo hacer las cuentas. ¿De acuerdo? Para estos valores, para algún juego de estos valores que satisfacen. Entonces, por ejemplo, el más chiquito valor de L, pues es 0. Y el único valor de M que satisface que está entre menos 0 y 0, pues es 0. Y en ese caso ustedes pueden demostrar fácilmente que el armónico esférico es una constante y para que esté normalizado es 1 sobre raíz de 4pi. Para L igual a 1, la M puede ser menos 1, 0 o 1. Y entonces aplican estas relaciones y el resultado que acabamos de obtener y obtienen entonces estas tres funciones. Un detalle más, hay un factor extra que no hemos dicho y es que a final de cuentas a todas estas funciones yo les puedo poner una fase totalmente arbitraria. Le puedo poner cualquier número complejo, e a la i phi, ¿sí? Digo, e a la i alfa, ¿sí? Alfa, donde alfa es cualquier número, ¿sí? Real. Y me va a dar la misma solución, porque a final de cuentas esto no depende de cualquier fase arbitraria. Y entonces, estas fases, para empezar, distintos autores usan distintas fases. Nosotros estamos usando una fase que ya se ha establecido como la más común en muchos textos, que es la que, por ejemplo, usa el programa de matemática para calcular. A ustedes le pueden pedir a matemática, ¿sí? Que calcule, que les dé el armónico esférico para un valor de L y M, ¿sí? Y matemática les va a dar estas expresiones, les digo, con todo y la fase. Entonces la fase tiene el chiste de que se le pone al máximo valor de proyección, M igual a L, se le pone el signo menos 1 a la L. Entonces menos 1 a la L, L es 1, me da un negativo para el de máxima proyección de momento angular. Aquí queda positivo y aquí también queda positivo. Aquí con L igual a 2, los dos extremos son positivos. Importante que noten que los que tienen proyección más 1 y menos 1 difieren en un signo por esta convención de fase.
Y entonces, bueno, ustedes pueden generar la tabla del tamaño que quieran. Nosotros nos detenemos aquí en L igual a 2 y 5 valores de proyección desde -2 hasta 2 en pasos enteros, ¿sí? Pero ustedes pueden generar L igual a 3, M que va desde -3 hasta +3, son 7 funciones. 4, 5, el valor que quieran de L y ML que satisfaga estas cosas de aquí. ¿Ok? Bueno, también se puede hacer gráficas. Matemática las deja hacer muy bien. No de las funciones, conste que estas son funciones complejas en general. Y entonces graficar una función compleja no está tan fácil, sobre todo si se quiere hacer una representación algo así como tridimensional de estas cosas, pero se puede hacer gráfica del cuadrado, el módulo al cuadrado, quiere decir cada función multiplicada por su complejo conjugado. Entonces en ese momento las exponenciales se multiplican por el complejo conjugado y dan siempre un 1. Pero pueden hacer entonces, y esas van a ser funciones, gráficas que sean este, totalmente simétricas respecto al eje Z, pues entonces el eje Z le sirve para girar su figura y ustedes pueden generar entonces estas imágenes del cuadrado de los armónicos esféricos, ¿sí? Y entonces el ángulo, insisto, el eje Z es el eje vertical, X y Y pónganlos en dos direcciones arbitrarias en el plano perpendicular al eje Z. Y entonces la función con 0, 0 es una función que no depende de teta y es una esferita completa. Las funciones con L igual a 1 son estas, y estos son los cuadrados, pues. Son los lóbulos que seguramente ustedes vieron alguna vez en alguna clase, capaz de que en la prepa. Y para L igual a 2 tenemos -2, -1, 0, 1 y 2 como proyecciones. Y estos lóbulos son los que les dan, los que indican el valor de ML. Aquí hay un disquito central y lóbulos cuando es esta función de aquí. Estas dos de acá son seno coseno de teta, los dos, seno de teta, coseno de teta, que son iguales, ¿sí? A la hora que toma el cuadrado. Y estas funciones son seno cuadrado de teta. Perdón, seno cuarto de teta, porque tiene que ser al cuadrado. ¿Ok? Y igual esto lo pueden generar, esto lo generé usando matemática. Es bastante directo y simple hacer esta gráfica en coordenadas esféricas. Ok. Bueno, ya tenemos la solución de la parte angular, pero, detallito, fíjense que cuando usamos las reglas de conmutación, llegamos a la conclusión de que 2L, que es el que separa el de máxima y mínima proyección de momento angular, tiene que ser un entero. Cuando resolvimos la ecuación para phi, para LZ, vimos que M tiene que ser un entero y entonces eso nos implicaba que L también tiene que ser un entero. Pero ¿qué pasa si nos tomamos muy en serio las relaciones de conmutación para definir un operador de momento angular? Este operador ahora lo voy a llamar J, no lo voy a llamar L, y satisface las reglas de conmutación del momento angular. Entonces Jx con Jy me da IH barra por Jz. ¿Ok? Y permutaciones cíclicas. ¿Sí? Bueno, entonces voy a tener
que 2J, el eigenvalor del cuadrado de momento angular del cuadrado de este operador, es 2J tiene que ser un entero. Los eigenvalores de J cuadrada y JZ son J por J más 1 y MJ. Le voy a poner ya un índice al valor, a la M, para indicar el momento angular al que está asociado. Esto parece ociosidad, pero al rato va a servir mucho. Bueno, y lo que vimos es que 2J tiene que ser un entero. Esto quiere decir que tengo todo un juego de soluciones, los armónicos esféricos, que son las soluciones para J entero, pero tengo otro juego de soluciones que vamos a usar un poquito más adelante, pero que tienen a J semientero. Y lo importante es insistir ahorita que estas funciones con J semientero no pueden escribirse en términos de funciones de teta y de phi, porque no serían univaluadas. ¿Sí? Cambiarían de hecho de signo a la hora que giro el ángulo phi en una circunferencia. Entonces, vamos a poder generalizar al momento angular a valores semienteros, pero no vamos a poder escribir ni el operador J cuadrada o JZ, ni las funciones como funciones de teta y de phi. ¿Ok? Eso guárdenlo en mente. Bueno, podemos, ya que tenemos la solución de la ecuación angular, podemos usar, ya sabemos cuánto vale lambda, eso lo llamamos L por L más 1 por H cuadrada. Podemos resolver o intentar resolver la ecuación radial. Y entonces le escribo, entonces aquí ya puse el valor del cuadrado de momento angular como H cuadrada L por L más 1. Aquí el potencial lo sigo indicando así nada más, pero va a ser el potencial de Coulomb, entonces va a ser menos z e cuadrada sobre 4 pi epsilon 0 R. ¿Sí? Y la ecuación que quiero resolver es esta. Es una ecuación de eigenvalores. Tengo un operador actuando sobre la función R. Es igual a la energía del sistema multiplicada por la misma función R. Y entonces quiero obtener esta función R. ¿Ok? Y entonces aquí, pues sí, ahora sí, no hay otra más que resolver esta ecuación diferencial. Vamos a hacer la talacha. Algunos de ustedes ya le hicieron. Va a ser un repaso, pero va a ser un repaso con bastante detalle. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que queremos? Primero quitar este factor. Entonces multiplicamos por menos 2 mu entre h cuadrada. Desarrollamos este operador. Entonces sacamos la segunda derivada de esta cosa, perdón, la primera derivada de esta cosa de aquí. Y obtenemos entonces que la segunda derivada de la función r respecto al radio al cuadrado, a la variable r al cuadrado, y aquí nos queda un 2 sobre r por la primera derivada. Y lo demás lo agrupamos acá, donde la e también la pasé de este lado, multiplicada por menos 2 mu entre h cuadrada, eso es a lo que llamo a. Entonces aquí están las definiciones. ¿Sí? A la hora que paso de este lado, en fin, háganlo y van a ver que todo esto está bien hecho. ¿Ok? Hagan el pasito para ir de aquí para acá usando estas definiciones, ¿sí? O estas sustituciones. Entonces la ecuación que yo quiero resolver es esta de aquí. ¿Ok? En particular, me interesa saber cuál es el valor de la energía para mi sistema, las eigenenergías de mi sistema.
Bueno, para eso necesito describir el potencial en el que está mi sistema, pero bien importante, y esto va a conectarse, creo, con algo que ustedes hicieron con todo detalle en sus clases de mecánica. Aparece por el hecho de que tiene este sistema un momento angular orbital L dado por esta cantidad. En realidad mi sistema se está moviendo en un potencial que está dado por la suma de estos dos. Y entonces déjenme hacer el análisis completo de este problema. Para empezar, una cosa que conviene hacer, lo vamos a hacer más de una vez, es la primera que hacemos, pero lo vamos a seguir haciendo más adelante, es que el laplaciano, cuando escribo la parte radial del laplaciano, cuando escribo la función r como una función p dividida entre r, eso elimina la primera derivada y solo deja la segunda derivada. Y aquí solo deja la p, conste. Aquí la r también, que estaba en el denominador, también se va a cancelar. Y entonces la ecuación que tengo que resolver para la función p es esta de aquí. ¿Y qué pasa cuando R es grande? Cuando R es grande, cuando R tiende a infinito, yo estoy suponiendo que tanto el potencial como esta parte centrífuga de potencial, las dos tienden a cero rápidamente, y entonces me queda una ecuación diferencial que debe de satisfacer en la región asintótica R grande de la segunda derivada de P respecto de R cuadrada más A por P debe ser igual a cero. Y las soluciones, ustedes las conocen bien y dependen mucho del signo de A, que a final de cuentas es el signo de la energía. Y entonces, aquí, lo que estamos haciendo esencialmente es, fíjense, estoy considerando la suma de estos dos potenciales. Uno es el potencial de Coulomb atractivo, el otro es el potencial centrífugo, con este tiene un signo menos, entonces esto va a tener un signo más. En fin, el potencial es atractivo, el de Coulomb, y este potencial centrífugo es repulsivo. Este va como 1 sobre R, entonces cerca de R igual a 0, va lento, y cerca de R igual a infinito, también va lento, se acerca de manera lenta a 0. Y la suma de estos dos potenciales les da una curva que se parece a esto que está puesto aquí. De hecho, esta curva negra es la suma de estas dos, de la azul y de la roja. Y bueno, el comportamiento clásico de una partícula moviéndose en este potencial, que es la suma del potencial atractivo y el potencial centrífugo, depende del valor, del signo de la energía. Entonces, para energías negativas, ¿sí?, trazo el valor de mi energía, estoy haciendo el análisis clásico. Trazo el valor de la energía como una recta paralela al eje X, ¿sí?, o al eje R. Y esta recta corta a esta curva en dos puntos. A estos dos puntos los llamo los puntos de retorno, y clásicamente el movimiento tiene lugar entre estos dos puntos de retorno, en los que la energía cinética es efectivamente una cantidad positiva. Pero para energías positivas mayores que cero, solo tengo un valor en el que esta recta horizontal corta a la curva de la suma de potencial, que es esta de aquí, y tengo un solo punto de retorno. Entonces ustedes saben que hay movimiento ligado solo cuando la energía es negativa,
tomada como referencia. El cero de energía es cuando las dos partículas o cuando R tiende a infinito. A eso es a lo que llamo el cero de energía. ¿Ok? Bueno, entonces el comportamiento para R's grandes de esta ecuación me debe reflejar esta situación. Y si lo hace para R grande, cancelo estos dos porque tienden a cero rápidamente y la solución de esta ecuación va a depender del signo de A. Si A la llamo K cuadrada es mayor que cero, tengo una ecuación asintótica, que es la segunda derivada de la función P respecto de R dos veces, es K cuadrada por P, y ese lo sabemos resolver y sabemos resolver re bien, y esa es una combinación, por ejemplo, de ondas, ondas esféricas, si quieren, ¿sí? E a la IKR más E a la menos IKR, con coeficientes de mezcla. Y esto correspondería más bien a este caso en el que tengo un estado que no está ligado. ¿Qué quiere decir? Ahorita lo vamos a precisar un poquito más, pero un estado no ligado quiere decir, a final de cuentas, que en cualquier momento las partículas están, el electrón está tan lejos del núcleo como yo quiera. En cambio, si A, esta constante que tiene que ver con la energía, es proporcional a la energía, a la raíz, ¿sí? de la energía. Perdón, a la energía. Si A es negativo y lo escribo como menos capa cuadrada, entonces en realidad la solución de esta ecuación diferencial va a ser segunda derivada menos capa cuadrada por la primera derivada, donde capa cuadrada ya sé que es una cantidad positiva. Entonces, eso va a ser la suma de exponenciales complejas, creciente y decreciente en R. Y como mi función tiene que estar normalizada, la única posible solución es la exponencial decreciente e a la menos capa R. Entonces, para un estado con energía negativa, con puntos de retorno definidos, un punto R máxima y un punto R mínima en la dinámica clásica, la función tiene que ser una función exponencial decreciente de manera asintótica. Entonces, ¿cuál es el caso que me interesa? Me interesa describir el caso ligado. Entonces voy a suponer que A es igual a menos capa cuadrada, es una cantidad negativa. ¿Qué quiere decir esto ligado o no ligado? Quiere decir, a final de cuentas, fíjense, de acuerdo a esta descripción, si yo me pregunto cuál es la probabilidad de encontrar al electrón, la gran parte de la probabilidad de encontrar al electrón va a ser entre el radio máximo y el mínimo, o sea, entre los puntos de retorno clásicos. Y si yo me voy lo suficientemente lejos, siempre puedo poner, vamos a decir, una esfera de radio R, y fuera de esa esfera, la probabilidad de encontrar al electrón decae exponencialmente con el radio de esa esfera. Y entonces estoy hablando de que es un estado ligado. El átomo está fundamentalmente, conste no exactamente entre estos dos valores, pero está casi siempre, de acuerdo a la descripción de mecánica cuántica, entre estos dos valores. Un estado no ligado es aquel en el que puedo separar al electrón tanto como yo quiera del núcleo, y ese sistema entonces me da lugar a funciones que no van a poder ser normalizadas en el sentido en el que hemos utilizado, pues, ¿sí? Bueno, ya tenemos entonces el comportamiento asintótico. Regresamos. Ya sabemos que tenemos que tratar estados con energía negativa.
quiere decir estados ligados. Sustituye el potencial. Es menos z cuadrada sobre 4 pi epsilon 0 r. Importante, por cierto, ahorita este potencial está escrito en unidades del sistema internacional. Por eso aparece el 4 pi epsilon 0 acá, ¿sí? Y entonces vamos a tratar de ser consistentes en escribir estas relaciones en términos de las unidades fundamentales del sistema internacional que, les recuerdo, hace un año, hace 2 años, se redefinieron, ¿sí? Y entonces échenle una revisada, por favor, a las unidades y al sistema internacional de unidades. Entonces, ya pongo el potencial está aquí. Voy a hacer cambio de variable, entonces hay que hacer un poquito de talacha. Para hacer cambio de variables, voy a llamar ρ a mi nueva variable independiente, que va a ser 2 kappa r, ¿sí? Que por lo que acabamos de ver es 2r por la raíz de menos a, y la relación entre a y e es esta de acá. Entonces es 2r por la raíz de menos 2 mu entre h cuadrada por e. Conste, como es negativo, esto es negativo, con este signo menos me da una cantidad positiva y ρ es positiva, entonces no hay problema, ¿sí? Y es proporcional a r, ¿ok? Ahora hagan las cuentas de cuánto vale la segunda derivada respecto de r, cuánto vale la primera derivada, etcétera, etcétera. Y en vez de la función r mayúscula, pongan una función f, pero ahora de ρ. Y entonces la función que estamos buscando es f de ρ. Y es solución de esta ecuación, donde les tengo que decir ¿cuánto vale la B? Pues la B está relacionada con el potencial de Coulomb, entonces tiene z cuadrada sobre 4 pi epsilon 0, pero tiene un menos mu entre h cuadrada. ¿Sí? Lo importante de hacer esta sustitución es que justamente el término independiente, el que tenía la A, se vuelve inmediatamente en el momento en que hago esta sustitución, se me vuelve el menos un cuarto que tengo aquí. Entonces, está bien hecho, por un lado, está bien hecho. Y segundo, ustedes lo pueden hacer, de hecho, háganlo, por favor. ¿Sí? Demuestren que la ecuación que teníamos es efectivamente esta mismita cuando hacen esta sustitución y esta sustitución. Y entonces esta, fíjense, afortunadamente ahorita no depende más que de la capa. Es la única cantidad que aparece aquí. Todo lo demás lo conocemos. Conocemos la L, la B la podemos sustituir de aquí y el 1/4 queda re fácil de arreglar. Entonces, le ponemos a esta F el comportamiento que esperamos para R grande, que quedamos que era E a la menos kappa R. Entonces va a ser igual a E a la menos R, ρ sobre 2. Entonces kappa R va a ser ρ sobre 2. Y entonces escribimos la función f de ρ como e a la menos ρ sobre 2 por g de r, y lo que quiero ahora es resolver para la g de r. G de ρ, perdón. ¿Sí? Entonces sustituyo esto aquí. Otra vez es un poquito de talacha, hay que sacar su segunda derivada aquí. Hay que sacar la primera derivada acá. Hay que dividir entre ρ, hay que dividir entre ρ cuadrada. Y si ustedes hacen esto con cuidado, van a obtener esta ecuación, que es la que debe satisfacer la función g de ρ. ¿Ok? Entonces, hagan la talacha, les digo, no es muy complicado, hay que hacer la talachita y se obtiene esta ecuación que debe satisfacer la función g. Y aquí no hay más.
lo que ustedes aprendieron en su clase de ecuaciones diferenciales, escribimos, proponemos una solución en serie de potencias. Entonces escribimos G de ρ como una serie de potencias de ρ. La potencia más baja es beta, entonces escribimos como ρ a la beta por la suma, y el índice de la suma va a ser gamma, desde gamma igual a 0 hasta infinito, de un coeficiente C gamma por ρ a la potencia gamma. Y vemos entonces si podemos, sustituyendo aquí, si podemos obtener la relación que satisfacen los coeficientes C gamma, y también importante ver cuánto debe ser el exponente más bajo de la serie de potencias beta. Entonces aquí lo que queremos es una relación para los coeficientes C y una relación, el valor de beta, pues. ¿Ok? Bueno, entonces esta de aquí voy a sustituir esto. Entonces, otra vez hay que hacer algo de talacha. Necesito la primera derivada, pues está fácil. Saco el exponente, lo bajo y al exponente le quito un 1, ¿sí? Conste que la beta ya la puse aquí adentro, ¿no? Adentro de la potencia. La segunda derivada, pues es volver a derivar esto y acá está. Sustituyo con cuidado, ¿sí? Esta es la segunda derivada. Esta es la primera derivada. Este es el término que está dividido entre ρ, que tiene una capa, ¿sí? Y este es el término que está dividido entre ρ cuadrada, la función g. Por eso aquí le bajé en una unidad el exponente, porque estoy dividiendo entre ρ, y aquí le estoy quitando 2 al exponente, porque el término que tiene, el término centrífugo, tiene un ρ cuadrada abajo. Bueno, aquí tengo una suma y lo que me conviene es escribir esto cambiando el índice de estos dos de aquí, de tal manera que tenga ρ al mismo exponente en toda la suma. Y entonces agrupando potencias de ρ, esencialmente lo que tengo que poner es bajarle la gamma desde que vale, si quieren, menos 1 hasta infinito y de menos 1 hasta infinito, pero cuando gamma, ¿sí?, vale 0, voy a pedir que este coeficiente valga 0. Ahorita lo vemos. ¿Ok? Pero entonces, otra vez hagan poquito de talacha en agrupar las potencias y sabemos entonces que si todo esto lo escribo como serie de potencias de ρ al mismo exponente, todas ellas, lo que necesito es que cada uno de los coeficientes sea 0. En particular, C0, que es el que quiero que sea diferente de 0, seguro, este coeficiente es el más bajo en esta serie. Entonces, cuando pongo gamma igual a 0, este de aquí se debe de anular. Y para que este se anule, yo lo que necesito es que este coeficiente se anule y me da la relación para beta. Entonces, beta debe satisfacer esta expresión, donde C0 es el mismo y es diferente de 0, entonces puedo dividir entre C0 y me queda que beta tiene que ser igual a L. Entonces, el exponente mínimo de la ρ tiene que ser el mismo que L, el momento angular. Y por otro lado, también obtengo la relación de recurrencia que me da el coeficiente C gamma en términos del coeficiente C gamma menos 1. Y esto está dado en términos de gamma, L, B y kappa. Donde aquí ya estoy usando el hecho de que beta es igual a L. ¿Ok? Bueno,
Ustedes saben, y yo creo que lo saben mejor que yo, que de su clase de ecuaciones diferenciales, que también tenemos que estudiar la convergencia de esta serie que acabamos de construir. Y entonces nos preguntamos si esta serie converge. En particular nos interesa saber la convergencia para ρ's grandes. Conste que la función g está multiplicada por e a la menos ρ sobre 2. Esa e a la menos ρ sobre 2 ayuda a la convergencia. Pero, ¿cómo se comporta esta serie? Esto es, ¿qué pasa cuando tomo ρ grande y qué pasa con estos coeficientes cuando gamma es grande también? Y una de las cosas que ustedes saben bien es que la razón de estos coeficientes, esto es C gamma entre C gamma menos 1, para gamas grandes, pues tomo el límite cuando gamma tiende a infinito de esta relación de recurrencia y me da que los coeficientes se comportan como 1 sobre gamma. Y si se acuerdan, eh, esto lo tengo que comparar con una serie que tenga este mismo comportamiento asintótico y digo entonces que mi serie se comporta para ρ grande de la misma forma que una serie que tiene esta misma relación de recurrencia. Y si se acuerdan, la que tiene la misma relación de recurrencia de 1 sobre el índice es la relación asintótica de los coeficientes del exponencial. Les recuerdo, el exponencial es 1 más ρ cuadrada sobre factorial de 2 más ρ cúbica sobre factorial de 3, etcétera, etcétera. Y si toman dos coeficientes consecutivos y toman el cociente, como está aquí, la relación va a ser 1 sobre el índice del coeficiente. Entonces quiere decir que la serie que acabo de obtener es una serie que diverge como la exponencial. Si a esta la multiplico por e a la menos ρ sobre 2, se vuelve e a la ρ sobre 2, que sigue siendo una serie divergente. Entonces la serie que obtuve, si no le pongo ninguna restricción, es una serie que no satisface, no puede ser normalizada. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues lo que necesito hacer es convertir mi serie infinita en un polinomio finito sobre ρ. Quiere decir, tengo que cortar mi relación de recurrencia, quiere decir, para algún valor de gamma, voy a pedir que este numerador valga 0 de tal manera que los coeficientes después de este ya sean 0 todos. Entonces tengo que poner un gamma 0 aquí que hace que todo esto sea 0. ¿Ok? Pues, ¿eso qué quiere decir? Que beta entre kappa debe ser igual a gamma 0 más L. Gamma 0 más L, donde este gamma 0, ¿sí?, es positivo. ¿Ok? Y a este gamma 0 más L, mejor lo llamo N, ¿sí? Pero es un entero, ¿sí? Gamma es un índice de la suma y L quedamos que es momento angular, que es un número entero mayor o igual que 0. ¿Ok? Entonces N es un entero mayor o igual que 1, porque conste gamma 0 tiene que ser un número mayor que 1. ¿Sí? Perdón, mayor que 0. ¿Sí? Ok. Entonces, esto, les recuerdo, mi B está relacionada con el potencial de Coulomb, con los coeficientes del potencial de Coulomb, y kappa está relacionado con la energía. Entonces, esto me dice qué valores de energía puede tomar mi átomo de hidrógeno.
Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Los valores de la energía. Recuerdo, la coordenada radial en nuestra G es ρ sobre 2, que es entonces igual a kappa n, la que acabo de obtener, por R. Y esa kappa n, van a ver, es muy fácil, es ZR entre N por A, donde A está dado en términos de la masa del electrón entre la masa reducida, ahorita vemos por qué esta expresión, por esta A0, donde A0 es el radio de Bohr, que está dado por, en términos de las constantes, es 4pi epsilon 0 h barra al cuadrado sobre la masa del electrón y la carga del electrón al cuadrado. Y si ustedes consultan el valor más reciente, lo acabo de consultar hace una semana, en la página de el NIST, es una que tenemos que platicar sobre, tiene información utilísima para este curso, entonces la van a tener que consultar mucho y muy frecuentemente. El radio de Bohr entonces tiene este valor en las unidades del nuevo Sistema Internacional de Unidades en 10 a la menos 11 metros. O sea, 0.05 nanómetros y un poquito más. Y se conoce con todas estas cifras. Esta es la incertidumbre en las dos últimas cifras. Y está definida, es el radio de la órbita para un átomo de hidrógeno en el que el núcleo tiene una masa infinita, entonces la masa reducida es la masa del electrón, y entonces A es igual a 0. Y esto se usa esta A, que es la corrección, por masa finita del núcleo. ¿Ok? Bueno, este es entonces la coordenada radial, y en términos de esa coordenada radial, obtengo la energía que está dada por menos h cuadrada entre 2 mu, la masa reducida, por kappa n al cuadrado, y la kappa n la escribo de la relación que obtuve para definir la n, y me queda entonces menos 2h cuadrada, menos h cuadrada sobre 2 mu, esto mismo, por b cuadrada entre n cuadrada, y la b sustituyo lo que era, y me queda mu z y cuadrada entre 4pi epsilon 0 h cuadrada, todo esto al cuadrado, tengo la n cuadrada acá abajo, y esta la reescribo, ahorita van a ver que esto tiene sentido, como otra vez el cociente de masa reducida entre masa del electrón, aquí es masa del electrón, ¿sí? Por el producto de las constantes de Planck y velocidad de la luz, por esta nueva constante que es la constante de Rydberg, la z cuadrada la dejo aparte y la n cuadrada la dejo aparte. Y todo lo demás pues es lo que define esta cantidad. Y la constante de Rydberg también la pueden consultar en la página de NIST. Es R infinito por HC. R infinito otra vez se refiere a un núcleo, un átomo de hidrógeno con núcleo con masa infinita. Luego entonces mu es la masa del electrón. Y esto multiplicado por HC, y la constante de Rydberg en realidad entonces es la masa del electrón por E cuarta sobre 8 epsilon 0 al cuadrado H, no H barra, H cúbica C. ¿Sí? Y también se conoce con 14 decimales, si no mal recuerdo, con mucha precisión. Este es el valor que acabo de consultar en la página de NIST. Por cierto, no ha cambiado en los 2 últimos años. O sea, este valor en 2019 y 2020 era el mismo. ¿Ok? Y es el famoso y ya muy conocido 13.6 y un poquito más, electron volts.
Entonces, este está escrito en unidades de energía, electronvolts. Este 26 es la incertidumbre en estas dos decimales de aquí. Y entonces ya tengo todo lo que necesito para describir de manera no relativista a mi átomo de hidrógeno. ¿Ok? Ya con esto puedo entonces escribir mis funciones radiales. Tengo 3 números cuánticos que tengo que especificar para los estados del átomo de hidrógeno. Eh, eh, el número cuántico principal n, que es un número natural, 1, 2, 3, 4, etcétera. El número cuántico de momento angular, de cuadrado de momento angular, que puede tomar cualquier valor entero entre 0 y n menos 1. Entonces, L tiene que ser menor que n. ¿Sí? Y es un entero entre 0 y n menos 1. Y el valor de proyección de momento angular que toma cualquier valor entero entre menos L y L. Y entonces, las funciones radiales no dependen de m, fíjense, muy importante, dependen de n y de L. Y las pueden obtener y las pueden evaluar de esta manera. Entonces aquí están para distintos valores de n y L. N igual a 1, el único valor posible de L es igual a 0. Y la función es esta de aquí. De hecho, si ven, es bien fácil, es una exponencial decreciente. Ahí está. Con una normalización para que la integral del cuadrado de esta cosa por r cuadrada de r entre 0 e infinito me dé un 1. Para n igual a 2, L puede valer 0 y 1. 0 y 1. Y aquí están las funciones radiales. La 2, 0 y la 2, 1. Para n igual a 3, L puede valer 0, 1 y 2. Aquí están las 3 funciones. Y aquí están graficadas las funciones correspondientes. Entonces, aquí nada más en notación, y es una notación que vamos a tener que aprender, si no es que ya la saben desde antes, y es que en realidad en lugar de decir cuánto valen n y l, vamos a usar, es por cuestiones históricas, si es una equivalencia para la L, una equivalencia alfabética, ¿sí? En el sentido de que cuando tengo L igual a 0, hablo de orbitales S, S minúscula por ahora. Cuando tengo orbitales con L igual a 1, hablo de orbitales P. Cuando tengo L igual a 2, tengo orbitales D. L igual a 3, orbitales F. L igual a 4, orbitales G. Y a partir de esta ya, desde F, G, H, I, se saltan la J, K, L, etcétera, etcétera. Entonces es en orden alfabético después de esto, sin la J. Y entonces lo que tengo que hacer es 1 L igual a 0, es un orbital 1S, que es el que está aquí. El 2S, que es este de aquí, que está en rojo. El 3S es este de aquí. El 2P es este de aquí. El 3P es este de aquí. El 3D es este de aquí y podrían construir el 4F, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas también se conocen y se pueden consultar. Esto está dado en términos de radios de Bohr suponiendo un núcleo de masa infinita. ¿Sí? Si no es un núcleo de masa infinita, sino tiene una masa finita que da lugar a una masa reducida mu diferente de la masa del electrón, entonces lo que tienen que hacer aquí es poner A. ¿Ok? El radio de Bohr reducido, si quieren. ¿Ok? Y entonces ya tenemos estas funciones radiales, algunas observaciones que tenemos que hacer sobre nuestra solución.
Para empezar, es que se den cuenta que el número cuántico n, si le quito una unidad, da el número total de nodos en la función de onda. Eso es bien importante. Entonces, si tengo n igual a 1, la función de onda no tiene nodos. Si n vale 2, la función debe tener un nodo. Las funciones angulares, excepto la función s, la función con L igual a 0, la función L igual a 0 no tiene nodos, pero a partir de las funciones P, todas tienen al menos un nodo. La función P tiene un nodo, la función D tiene dos nodos, la F tiene tres, la G tiene cuatro, aquí debería ser cuatro, perdón, cuatro nodos. Entonces, si esto da el número total de nodos, los otros nodos tienen que encontrarse en la función radial. Importante también, lo vimos en la gráfica anterior, y sabemos que la expresión para las funciones empieza con la potencia beta igual a L para la coordenada ρ. Entonces ρ a la L es la potencia inicial de mi polinomio. Y entonces todas las funciones radiales, excepto las funciones ns, tienen un valor 0 en el origen. Esto es, solo las funciones con L igual a 0 toman un valor diferente de 0 en el origen. Bueno, y una última observación, y es que hicimos la solución para estados ligados, energías negativas. Alguien podía tener la inquietud, ¿se puede resolver la ecuación de Schrödinger para energías positivas? Sí, sí se puede. Hay solución para estados no ligados, y algunas de las propiedades es, primero, que ahí no tengo problema porque ahí son funciones que asintóticamente son ondas esféricas entrantes y salientes, y eso no limita los valores de la energía. Entonces, la ecuación radial tiene solución para estados no ligados para cualquier valor de la energía mayor que cero. Entonces, hay un continuo de valores de la energía. Se conoce la solución y se escribe en términos de lo que se conocen como funciones de Coulomb. Esas tienen expresiones analíticas, y estas funciones se utilizan mucho para estudiar fenómenos de dispersión, de choques de partículas. O sea, nos serviría para describir, por ejemplo, el choque de un electrón con un núcleo. ¿Ok? Bueno, con esto, en principio, es algo que se supone que en algún momento ya hicieron antes de llegar a esta clase. Si no lo hicieron, ya lo hicimos, y lo hicimos con mucho detalle. Pero no es lo único que vamos a aprender de hidrógeno. En el siguiente video vamos a estudiar de manera muy cuidadosa otras cosas más que tienen que ver con que para la descripción de verdad del átomo de hidrógeno no puedo despreciar efectos relativistas. Entonces, con esto terminamos.